Estamos al aire. Buenas noches. María, por favor, podemos empezar. Ok, muy buenas noches y buenas tardes a los compañeros en Ecuador, Europa y en cualquier otra parte del mundo, quienes nos acompañan conectados en el Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Abrazos y bienvenidos. Desde el Enlace Latinoamericano Europeo, les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este conversatorio. Asimismo, a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo al doctor Daniel Simancas Racines. Mi nombre es María y me encuentro en Italia. Bienvenidos. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema politización del proceso de vacunación en Ecuador. Daniel es médico cirujano, PhD en metodología de la investigación biomédica y salud pública. Realizó un máster en epidemiología clínica y un máster en salud pública. Ha desempeñado cargos como director en investigación Universidad UTE, también director del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica, CISPE, coordinador del Centro Asociado Cochrane de Ecuador, Red Iberoamericana, profesor titular de Medicina basada en evidencias y toma de decisiones en salud, UTE, tutor de posgrado en Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de epidemiología. Dicho esto, ahora le paso la palabra a Daniel recordándole que cuenta con unos 15 a 20 minutos para presentar y unos 10 a 15 minutos para responder las preguntas. Bienvenido, tiene la palabra Daniel. Muchas gracias a todos por la invitación. Realmente es un placer estar acá para compartir con ustedes. En honor al tiempo voy a pasar rápido unas pequeñas, pocas diapositivas y lo vamos comentando. Voy a compartir si es que me lo permiten, ¿no? No sé si ahí lo pueden ver. Se lo ve muy bien. Bueno, realmente este tema da mucho que decir. Es muy lamentable lo que está pasando en nuestro querido país. Y bueno, voy a empezar con una declaración de mis confluencias de intereses muy rápidamente. No recibo ni he recibido fondos de la industria farmacéutica. Soy profesor universitario, soy pro vacunas. No estoy afiliado a ningún partido político, soy coordinador de un centro de investigación y a eso me dedico. Como primer punto, sobre la eficacia de la vacuna, porque hay que decirlo, es decir, hay que partir de un sustento que la vacuna es efectiva o ha demostrado hasta ahora ser efectiva. Ustedes saben que el conocimiento puede ir cambiando, pero lo que vamos, la evidencia que tenemos es que algunas vacunas, la mayoría de ellas, han demostrado, pues en este momento, que luego de haber administrado millones y millones de dosis, que la efectividad, que los estudios que respaldan la aprobación de estas vacunas son ciertos, ¿no? Tenemos un 90% en vacuna de Oxford, de AstraZeneca, Moderna, Pfizer, más del 95%, la vacuna rusa, 92%, Sinovac, que se está demostrando ahora, pues tiene algo más del 60% y
para evitar muerte, pues alrededor del 90 o 100%. Em, la Sinovac que les decía es la que me faltaba, pues hay un montón de características de todas estas vacunas. En honor al tiempo no las voy a describir, pero lo que quería manifestarles con esta lámina es que realmente protegen de la muerte y de la hospitalización, que es lo que nos agrava el problema. ¿Por qué? Porque si usted dedica todo su personal de salud, todos sus hospitales, a atender COVID, están saturados de COVID, pues está dejando de lado otras patologías y no sabemos si los enfermos del corazón, de los pulmones, de los riñones están siendo atendidos, y eso también incrementa a la larga el exceso de mortalidad por no atender o desatender otras enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Es espectacular, ¿no? Es un país que más ha vacunado y se demuestra aquí, si ustedes ven el gráfico, que está disminuyendo. Los que no se han vacunado son la línea roja siempre y los vacunados son la línea azul. Cuando se comparan los vacunados con los no vacunados, pues hay una disminución en la infección, hay una disminución en la hospitalización y hay una disminución en la muerte, ¿no? Entonces probablemente sabemos que las vacunas, luego de la sanitización del agua, ha sido a través de la historia de la medicina una de las estrategias de salud pública más poderosas, y se está demostrando. No hay vacuna para todo. Desgraciadamente, vacuna para el VIH, pues no se ha logrado tener una vacuna efectiva. Recién aparecen algunos estudios, pero ventajosamente para la COVID, pues parece que podría ser una de las salvaciones. Unos datos de los vacunados, pues miren las vacunas que suple Rusia al mundo. Es importante señalar esto porque Ecuador ha dejado de negociar, o ha tardado, si ustedes quieren, en negociar con la vacuna rusa, y miren, pues 100 millones garantizado para la India, 35 millones para Uzbekistán, 25 millones pues para Egipto, ¿no? Y recién pues a nosotros nos van a dar 10 millones para Venezuela, por ejemplo, y recién nosotros pues estamos empezando las negociaciones con Rusia y con China, y otros países pues ya están muchísimo más, incluso 6 o 7 meses adelantado la compra de la vacuna, y es lamentable porque a nosotros nos llega a cuentagota, y ya veremos cómo eso influye en la politización de esta vacuna, ¿no? Cuando vemos pues quienes se están vacunando, pues desgraciadamente la realidad es esa. Pues Norteamérica va a la cabeza, Canadá, Estados Unidos, Europa también ha empezado a vacunar a una velocidad importante, pero nosotros pues, excepto por el caso de Chile, pues tenemos muchísimos problemas para la adquisición y la negociación, y también hay datos de corrupción, como ya veremos, ¿no? Esta es una imagen que a mí me impacta y me duele muchísimo, ¿no? Porque la cobertura de vacunación, aquí nos dan los años, eh, aquí nos dan los años, y miren Ecuador, ¿no? El Ecuador pues probablemente salga, si sigue como seguimos, pues al 2022 alcanzará a vacunar a la mayoría de su población, ¿no? Entonces, este año muy probablemente no salgamos si no se cambian las decisiones. Si tenemos una decisión política fuerte, podríamos cambiar este resultado. Así que, pues, hay que hacer lo que siempre hemos hecho hasta que en algún momento, pues, haya un cambio en estas políticas. Ahí está, pues, quería compartirles el número de dosis al 25 de febrero. El porcentaje por cada 100 habitantes es espectacular, ¿no? Israel, 91.55 personas por cada 100 habitantes. Y miren que aparece por ahí Chile, que ya ha vacunado a 16.78 personas de cada 100, ¿no?
Nosotros estamos en el 0.000002% por ciento de nuestros habitantes. Y otro ejemplo que está dando, no de salud pública, porque Estados Unidos no es ejemplo de salud pública de ninguna manera, pero la velocidad con que está vacunando Estados Unidos es impresionante, ¿no? Llegó a vacunar 2.2 millones de dosis en un día, y entonces probablemente en los 100 días pues estará cubriendo muchísima cantidad de población. Y aterrizando a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pues primero, cronológicamente tuvimos en diciembre una cosa que lo denunciamos en redes sociales, y es anunciar que en enero iba a haber un proceso masivo de vacunación. Esto es catastrófico para la salud pública. Esto nos ha causado 3.000 muertos de esta decisión, 3.000 muertos en exceso, porque las personas antes del feriado de fin de año, pues dijeron, bueno, pues si el gobierno ya va a traer la vacuna, entonces pues ya podemos hacer lo que queramos. En enero ya nos vacunamos, así que estemos más tranquilos. Y la realidad es otra, ¿no? Pues miren el calendario de vacunación de Ecuador. Llegaron 8.910 dosis, eso quiere decir para inmunizar a 4.000 personas. En febrero se han anunciado 34.000 dosis, marzo 1.270.000. Y así, ¿no? Podemos seguir, ya se negoció con AstraZeneca, esto es lo que nos han pintado, ¿no? Total negociado, 20 millones de dosis, ese es para inmunizar a unos 10 millones de ecuatorianos. Y aterrizamos en este tema que es bastante interesante, pero bastante doloroso también. ¿Quién se debe vacunar? ¿O quién se debe vacunar primero? ¿O en qué orden nos debemos vacunar? Y yo pues les traje este artículo que resume mucho los principios que nosotros deberíamos seguir para no fallarle a nuestra gente, no fallarle a nuestro pueblo, ¿no? El artículo 10 dice: se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad. Y este es el tema, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a los datos epidemiológicos, vemos que 8 de cada 10 muertes por COVID son en adultos mayores. En el Ecuador no tenemos acceso a los datos, pero en algunas reuniones con el Ministerio de Salud, pues nos han dicho que más del 90% de las muertes en el Ecuador son en mayores de 50 años. Más del 90% de las muertes son mayores en mayores de 50 años. Entonces, como que la lógica rebasa, ¿no? La lógica rebasa y nos da luces de a quién deberíamos vacunar primero. Definitivamente a nuestros adultos mayores. Y luego, pues, la evidencia científica, que es a lo que me dedico yo, a generar evidencia científica y a analizarla y a ponerla sobre la mesa de los tomadores de decisiones. Desgraciadamente, se ha conseguido muy poco o nada cuando se intenta transmitir el conocimiento. Entonces tenemos nosotros que la evidencia científica es clara, ¿no? Si uno analiza los factores que aumentan el contagio, ¿no? Entonces uno pues sabe que los sitios concurridos, que el contacto físico, que los lugares con poca ventilación son lugares propicios para el contagio. Y asimismo, pues hay un riesgo de hospitalización conforme uno va aumentando la edad. Si nosotros comparamos a las personas de 18 a 29 años y las comparamos con los menores y los comparamos con los mayores, pues vemos que conforme va pasando el estrato, el grupo de edad, pues miren cuántas veces más riesgo de hospitalización tenemos.
y cuanto más riesgo de muerte tenemos, ¿no? Progresivamente. Entonces, si uno dice, pues empiezan a surtir ejemplos, ¿no? Si yo tengo una persona de 75 años, ¿no? Debería recibir primero la vacuna que una de 65, por supuesto, que una de 64 definitivamente, y así sucesivamente. Y luego algo que no se ha tomado en cuenta es, pues, de todos estos grupos de edad, por ejemplo, ¿quién puede utilizar mascarilla? ¿Quién puede mantener distanciamiento social? No va a ser lo mismo, pues, una persona de 75 años que puede utilizar mascarilla, que está dentro de su casa, que le hacen las compras, que está en teletrabajo, que puede mantener distancia social, que puede lavarse las manos, que puede desinfectar todo lo que toca. Que una persona que va al mercado, que tiene que trabajar, que no tiene absolutamente nadie que le dé trabajando para poder comer, ni sus hijos están en el país, él tiene que salir a vender en el mercado y nadie ha hecho nada por él. Entonces, ¿quién debería recibir primero la vacuna? Pues está clarísimo que aquella persona que sale, que no tiene plata para protegerse, que vive en un lugar en hacinamiento poco ventilado, que tiene que estar en contacto con mucha gente, hacinamiento, que tiene que coger agua de tanquero, no tiene agua para lavarse las manos, no tiene plata para alcohol, para gel. Esas cosas, ¿dónde están escritas en el plan de vacunación ecuatoriano? Y se va comprobando los datos, se va comprobando cada vez los datos que para uno igualar, se necesita vacunar a más de 500 personas de 20 años para salvar el mismo número de vidas que vacunando a una persona de 75 años. Y ese es un llamado también al mundo, ¿no? Estamos en una crisis moral porque hay vacunados ya de 20 años en el mundo, muchísimas adolescentes, no digo que no merezcan la vacuna, pero hay otros países donde todavía no ha llegado la vacuna o donde ha llegado a cuentagotas, como el nuestro, donde todavía ni siquiera el personal de salud se ha podido vacunar. Entonces, eh, habría que repensarse también en qué sociedad estamos, ¿no? En qué sociedad nos desenvolvemos. ¿Dónde están los empresarios, las empresas? ¿Dónde está esta gente que hace luchas sociales para tratar de que los países que menos condiciones tienen accedan más rápido a la vacuna? Eh, y bueno, antes de una priorización, definitivamente que hay que contar el número de vacunas. No estaríamos en este problema si tuviésemos millones de vacunas, si se hubiese negociado millones de vacunas, se hubiese priorizado grupos grandes. Todo el personal de salud, que son 110,000 tan solo en el Ecuador, 110,000 tan solo en el Ecuador, cuando a países llegan millones de dosis, 110,000 no hemos podido todavía vacunar, ¿no? El tipo de vacuna es importante. eh, Se tiene que escoger una vacuna que pueda ser accesible para los pueblos, para las parroquias, los cantones que tienen difícil acceso, que no se puede garantizar el almacenamiento, donde no hay capacidad de distribución y no hay capacidad para vacunar también, es decir, que el gobierno ha dicho que sí lo tiene. Y los riesgos, pues, uno puede clasificar riesgo alto, moderado, bajo, las condiciones de salud, si tiene enfermedades crónicas la persona, la relación entre esta condición y el riesgo, que es la evidencia científica, si viene o no de zonas vulnerables, su condición socioeconómica, cargas familiares que tenga esta persona. ¿Será lo mismo vacunar a una persona joven que no tiene hijos que a una madre soltera que está a una enfermera madre soltera o una enfermera soltera? Bueno, son cosas que hay que discutir, ¿no? Condición familiar,
Sexo, hombre y mujer, aquí hay una discrepancia como que se discrimina a la mujer, no para nada, pero la evidencia dice que el hombre tiene muchísima más riesgo de desarrollar, tiene casi 4 veces más riesgo que morir que una mujer. Esta es evidencia científica. Si tuvo un contagio previo al virus, la cantidad de exposición que tiene no va a ser lo mismo una persona que está 24, 30 horas con un paciente que está contaminado a una persona que quizás sale al centro comercial, que quizás está en el trabajo 8 horas, con distancia, con mascarilla. Pues eso no se ha tomado en cuenta, ¿no? Las enfermedades que tienen, ¿no? Ahora están dejando de vacunar a personas con cáncer, con arritmias, y ahí hay un problema también ético, ¿no? De dejar de vacunar a estas personas cuando el riesgo de que enferman y mueren es muy fuerte, ¿no? Pues se lo ha dicho, ¿no? Quienes debían haber recibido la vacuna, los trabajadores de la salud, trabajadores esenciales, policías, bomberos, profesores, trabajadores de los sectores de limpieza, agricultura, transporte, alimento, comunidades, ojo, es una falta de entendimiento de la antropología médica, una falta de entendimiento de la concepción social de la salud, no se entiende. Yo recién fui a Chimborazo a visitar el Nevado y veíamos comunidades enteras sin ningún tipo de protección en las ferias, vendiendo ganado, los niños jugando, no hay ningún tipo de distancia. Entonces nosotros, lo fácil es, pero es que no hacen caso, pero es que no entienden. Eso es no saber identificar, no conocer el país, y eso es lo que nos está pasando, que priorizamos otras cosas, que politizamos la vacuna, como vamos a ver. Trabajadores que no pueden mantener distancia, policías, bomberos, tienen que estar lidiando con los presos, por ejemplo, lidiando con los delincuentes, tienen que estar muy cerca de personas que no tienen mascarilla. Son personas que también debieron o deberían estar en primera línea, ¿no? En primera fase de vacunación. Entonces viene este tema de la politización, ¿no? Se genera esta falsa sensación de seguridad donde se anuncia un hecho histórico para el país, entre comillas, que Ecuador será el segundo país en la región en iniciar vacunación con Pfizer. No es que hicimos una negociación adecuada, es que nos dieron, fue al país que menos dosis le dieron. Es un error catastrófico lo que pasó, pero políticamente se veía bien, ¿no? Se veía bien. Claro, a Ecuador es donde primero llegó la vacuna, pero llegan 8.000 dosis. 8.000 dosis que no tiene ningún impacto en salud pública y en el control de la pandemia. Y por eso es que se habla de esta politización de las vacunas. Siempre no nos libramos de las fotos, ¿no? Tenemos que magnificar las cosas, tenemos que hacernos conocer por estas imprecisiones. Miren ahí ese cargamento, no sé de qué también será porque las cajas son muy pequeñas donde llega la vacuna, pero se politizó, estuvo el presidente, la vicepresidenta, el ministro, y se anunció antes de el feriado, y eso causó un tremendo descuido de la población. ¿Cuánto ha llegado? Aquí está. Perdón un ratito. ¿Cuánto de todo lo que se ha dicho ha llegado? Pues este artículo es de hoy día. Apenas ha llegado el 0.2% de las vacunas negociadas por el Ecuador. 0.2% de las negociadas, ni siquiera de las que necesita el país, sino de lo que ellos mismos dijeron, ha llegado el 0.2%. Y empiezan pues a salir a la luz denuncias del manejo inapropiado
de la distribución inapropiada, ¿no? Se ve pues a este señor ministro, un tipo con muchas controversias, un tipo que pues ha engordado su hoja de vida y no sabemos cómo pudo acceder a ese puesto tan importante y en el momento más importante de la historia del país. Y con unas ínfulas, con unas poses necias, tercas, muy sobradas, pues hacía lo que quería con los bienes públicos, ¿no? Y eso es lo que se le está demandando. Y respondía así, ¿no? Cuando se le preguntaba, dice, si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o cualquier otra persona, debo decirle que difiero. Entonces seguía de una rueda de prensa, dijo que lo hubiera hecho otra vez, y no es el tema de vacunar a la madre, ¿no? Es el tema que la madre estaba en un hotel para ancianos, no estaba en un asilo, no estaba en un centro de reposo. Y hay otros que están en muy malas condiciones, que tienen muy poca alimentación, em, de lugares, de zonas muy remotas donde hay desnutridos, donde hay personas que no están siendo atendidas por médicos. Definitivamente que la madre del Señor no es que no merecía la vacuna, sino que saltarse la fila es el problema. Y si él o cualquier político no está en la capacidad de dejar de lado sus intereses personales por el bien común, pues no merece ese cargo y merece ser cuestionado, destituido y merece ser enjuiciado por lo que está haciendo. Siempre, pues, para la academia era una vergüenza, siempre con una risa, siempre tratando de minimizar lo que hacía, los errores que tenía, los 50.000 muertos que carga sobre sus hombros, pues se vacunó él también, ¿no? Yo no sé qué enfermedades tendrá este señor, pero no está en primera línea, tiene protección, había médicos de mucha edad que estaban en primera línea en emergencia, policías, militares, pues definitivamente que otra persona con un poco de sentido común, un poco de ética y moral, hubiese dado ejemplo de no saltarse la fila y hubiese manifestado su interés de que primero se vacune todo su equipo de salud antes que él, porque así son los valores, así son los principios que deben regir todo acto público, ¿no? Y luego empiezan a salir los panas, ¿no? Pues el presidente se vacunó, varios miembros del gobierno, empiezan a salir listas, se invita a rectores y hay una suerte de vacunar, a decir de algunas declaraciones, vacunar a las personas con interés social. Y entonces ahí me detengo un poco y les pongo a ustedes para que analicen también. Vacunas a la orden, dicen, ¿no? Un periodista con una enfermedad crónica, igual que un dirigente deportivo que ha andado mucho por el país, se salta en la fila y se vacuna por una invitación, mientras médicos reclaman que todavía no han sido inmunizados y que siguen atendiendo y salvando vidas todos los días. En esto de la importancia social, pues hay mucha discusión, ¿no? ¿Qué es más importante? Uno de estos señores, pues que un agricultor que ha trabajado 30 años, que un profesor de escuela que trabajó hasta los 70 años. Eh, eh, ¿Quién puede decidir eso? ¿Quién puede decidir la importancia social? ¿Dónde están esas escalas? ¿Dónde está el tema de los derechos humanos, de equidad, de justicia? Cuando hay estas cosas, cuando una persona es más importante para otra y definitivamente que accede más rápido, no es que el país está necesariamente, no tiene la obligación de priorizar a estas personas, de expresidentes,
no pueden ser inmunizados sin un orden, ¿no? Pues a la opinión pública declara que ha sido vacunado y que está dentro de este grupo de tercera edad, que nunca se lo supo, nunca se sabe quién se vacunó. No es que nos interesen los nombres, pero sí a qué personas, por qué se saltaron la lista, por qué hicieron nuevas listas, por qué priorizaron hospitales donde tenían acciones, por qué priorizaron centros geriátricos donde tenían familiares. Pues es realmente la politización de la salud. Y luego, pues, un desastre de organización, donde en un chat que está en redes sociales empiezan a llamar a la gente para que se vacunen, ¿no? Dice, llamen a los más cercanos. eh, eh, Alguno dice que no es ético, que es una falta de respeto, y entonces empiezan a querer vacunar al que pueda para que no se desperdicie la vacuna, para que no se dañe, porque tienen unas pocas horas de poder enfriarle, después mantener la cadena de frío. Y viene la vergüenza internacional. Hay un artículo que me olvidé del New York Times también. Los escándalos de los ministros de América Latina. Ya está el doctor Ceballos del Ecuador. Y pues cuando la fiscalía actúa a la carta también, pues pasan estas cosas, ¿no? Justo cuando el señor ya estaba en el vuelo, pues da una orden para que evitar su salida, cuando ya se sabía que el señor había salido, y sobre sus hombros pues las muertes, las pruebas chimbas, los errores en el proceso de vacunación, los errores que se verá de pérdida de dosis. Estuvo un año, casi un año en el mandato, pues muy poco, nada hizo, y ahora pues tranquilamente está disfrutando de unas vacaciones en Miami. Equidad, justicia, consideración, valores, ética, moral es lo que nos falta en nuestras autoridades, es lo que anhelamos, es lo que soñamos para evitar tantas muertes, para evitar que Ecuador sea el segundo país con mayor muertes en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Daniel, por la presentación. Realmente nos quedamos sin palabras también de todo esto. Eh, es lamentable todo lo que ha estado pasando, todo lo que está pasando en nuestro territorio, las decisiones que se han tomado. Yo quería empezar este conversatorio, y mientras te hago esa primera pregunta, animarles a las personas que están en nuestras redes sociales a hacer sus preguntas también, que las puedan escribir en el chat de Facebook Live, y nosotros le haremos llegar a Daniel. Y también a las personas que se encuentran en este momento en la plataforma Zoom, si tienen preguntas, también pueden levantar la mano directamente y hacerle su pregunta a Daniel, o escribirle en el chat y nuestro equipo técnico me la hará llegar para preguntarle. En la carta de renuncia del ex ministro Ceballos, y que está publicada en el Twitter del presidente Moreno, hay una frase en la que dice: entrego un país funcional, que se anticipó a decisiones acertadas, que en muchos momentos se constituyeron en referente para la región. Las políticas de salud permitirán que hasta el fin de su gobierno más de 2 millones de personas estén vacunadas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Qué tan cierto? ¿Se está dando más falsas expectativas a la ciudadanía? ¿Qué se está transmitiendo en todo esto? ¿Cuánto debemos creerle y cuánto no, querido Daniel? Gracias, Diego. Bueno, es un personaje como varios de ese gobierno que incluso pues parece que cuando una mentira se dice 1000 veces, pues tiende a parecer verdad, pero realmente el señor pues deja mucho que desear, deja un país con alrededor de 50.000 muertes en exceso, deja un país que no hace pruebas diagnósticas. Usted pregunte a cualquier familia
que se infecta en el Ecuador si el gobierno le da apoyo social, si le llama por teléfono, si le da atención sanitaria, si hace telemedicina, si rastrea sus contactos y si le brinda pruebas gratis, ¿no? O sea, aquí los negociados con la empresa privada han sido bárbaros. Poner un tope de la prueba a $120 en una PCR cuando cuesta entre 10 y $20 es una locura. Y pues ahí se han forrado mucha gente. Entonces una familia tiene que sacar de su bolsillo 400, $500, tiene que gastar en medicina, tiene que gastar en el aislamiento de sus familiares. Y el gobierno en estos momentos no le da absolutamente nada a una familia. Lo único que hace es esperar que enferme gravemente. Ni siquiera hay medicinas ahora para atender a los pacientes. Así deja el país sin medicinas, sin vacunas para los niños, sin un sistema de vigilancia epidemiológica para rastreo de contactos, sin pruebas y sin vacunas. Definitivamente eh, lo que ha dicho es demagógico, pasará a la historia como si no es uno de los peores, probablemente sea el peor ministro de salud que hemos tenido en la historia de la salud pública del país. Muchas gracias, Daniel. Y en esto se supone que debemos tener un nuevo ministro para dos cosas, para construir, para continuar con el supuesto plan de vacunación que ha dejado el exministro Ceballos, pero además para una transición, porque si viene también, estamos en un periodo electoral y tendremos que también planificar esa transición para las siguientes autoridades. No sé si, yo al menos no he escuchado aún, no he leído tal vez en este último día las noticias, pero no sé si es que ya se están rodando nombres de cuáles podrían ser el futuro reemplazo de este ministro. No sé, Daniel, si es que en tu área, en tu círculo, han escuchado ya de cuáles podrían ser esos nombres. No, definitivamente le veo muy complicado. La persona que acepte, a mi punto de vista, debería poner los puntos sobre las IES, deberías mirar si en los pocos días que le quedan a Moreno la transición sea rápida, no se tenga que enterar en 1, 2 o 3 semanas, porque lo que debemos entender es de que en estos momentos cada hora mueren alrededor de 4 ecuatorianos, cada hora. Es el exceso de mortalidad que tiene el país, que no se explica por qué, que no se hacen pruebas. Cada hora que pasa estamos perdiendo compatriotas y esta transición no han anunciado. Me imagino que habrá gente que no quiere aceptar. Hay profesionales muy capacitados dentro del país que podrían hacerse cargo de esa cartera de Estado, pero también tenemos el otro tema de la politización del país, ¿no? Donde pues se deja huir a estos personajes del país y en cambio hay una celeridad bárbara por otros procesos hacia científicos, hacia gente que ha querido colaborar con la sociedad. Entonces, ¿qué científico se va a prestar para hacer una compra de vacunas y que después aparezca con grillete y teniendo que pagar grandes cantidades de dinero para abogados? En ese sentido, le veo muy difícil que alguien sensato, que alguien racional, que alguien preparado acepte esta dignidad, a menos que haya un compromiso de la academia, que salga de la academia, que tenga el apoyo de los gremios, que tenga apoyo del presidente de la República, donde se realice una lista de compromisos para aceptar esa cartera de Estado. De lo contrario, le veo difícil y por eso es que todavía no aparece el nombre, ¿no? Hay algunos nombres que rondan por ahí, pero definitivamente va a ser muy difícil encontrar una persona y lo más probable es que pongan a alguien de mandos medios a que termine este gobierno y no se verá pues una persona así que se vea que pueda cambiar las cosas, sino seguir tapando, seguir ocultando la negligencia, la falta de creatividad, de gestión, de entendimiento de la pandemia y desgraciadamente tendremos que esperar al próximo gobierno, ojalá con un liderazgo más limpio, más claro, más honesto, más capacitado, más técnico, pueda parar esta masacre, esta catástrofe sanitaria que vive en estos momentos el país. Muchas gracias, Daniel. Tengo una primera pregunta que me hacen llegar por interno. Cristian Mendoza
Pregunta. ¿Se podrán sancionar a las personas responsables de todo el desastre sanitario que se está viviendo en el Ecuador? Con esta justicia no lo sé. Realmente no lo sé, pero las causales están. Algunos asambleístas han aceptado conversar con académicos, con representantes de organizaciones sociales, ha instaurado el juicio político al ministro, pero pues ya con la denuncia, con la renuncia, pues habrá que buscar causales para no solamente el enjuiciamiento político, sino un enjuiciamiento penal. Definitivamente la mala utilización de recursos públicos, recuerden que la vacuna es un bien público, o sea, no es lo mismo que te robes paracetamol a que te robes las vacunas. Las vacunas es una cosa muy importante, jugar con las vacunas es una cosa seria. Personalmente pienso que en este gobierno no pasará nada, que pues se dará prioridad a otros juicios, como ya lo ha dicho la Asamblea, al Ministerio del Trabajo y que dejarán esto para, me parece que es para fines de marzo, abril, y pues se enfriará y quedaremos pues con las consecuencias de las decisiones de este señor, que nunca pues fue sincero, fue sensato al decir las cosas como son. Yo pienso que los compromisos políticos harán que no pase nada con el ex ministro de Salud. Muchas gracias, Daniel. Tenemos en la plataforma Zoom levantado la mano de Eduardo Caviedes. Querido Eduardo, por favor, puedes activar tu cámara y adelante con la pregunta a nuestro ponente. Te va a llegar un mensaje para que puedas activar tu micrófono. Ahora lo puedes activar. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches al ponente, buenas noches Diego, buenas noches a todos. Rápido, porque estoy también en la otra conferencia con Marcela Guiñaga. Le pregunto, primero, te pregunto a los que organizan esta videoconferencia. ¿Pueden ustedes entablar un contacto con la Comisión Permanente de la Formación Política del Movimiento de Revolución Ciudadana? Porque es una pena, sinceramente, que el colega que está aquí presentando esta conferencia se quede en tan poca gente. Sería muy bueno que no se me apague, pero no se me apague el teléfono. Sería muy bueno que esto se reparte en todos los países, en todos los presidentes de las coordinaciones de otros países, porque los datos que ha dado él son sinceramente tremendamente importantes para concientizar nuestra población, para que vean cómo funciona una sociedad donde solamente los privilegiados tienen privilegios. Yo sí sería una recomendación que les den ustedes. Yo de mi parte le voy a recomendar a Margarita Guerrero que se contacte contigo para que el colega, compañero que está presentando ahora esta ponencia sea utilizado a lo máximo en todos los lugares aquí en Europa, incluso en Ecuador mismo, porque esos datos que ha dado son sinceramente y hasta cierto punto espeluznantes, son tremendos para nuestro país. Primero, eso lo primero, un consejo que le doy, porque sí quisiera que eso que él habló, él se reparte en todos los países de aquí de Europa, y a lo mejor se puede ir haciendo una videoconferencia en la que, si es que él tiene, el compañero, el colega, tiene tiempo de participar también en todos los países, porque es muy importante para concientizar a todos esos indecisos que andan en las calles y a esos que votaron nulo en las últimas elecciones. Primero. Ahora una pregunta directa, compañero, porque es epidemiólogo. Yo comprendo que en este momento, hasta que no tenemos un nuevo presidente, la gente no quiere ni tocar ese cargo público. Pero no se puede pedir, por ejemplo, se pudiese ofrecer una persona representativa y que sea un consejo de epidemiólogos, un consejo, el que dirija la vacunación, en la que pueden participar, por ejemplo, epidemiólogos como los cubanos, que son muy adelantados, argentinos, que están muy adelantados en esto,
para que no se le diga después, este señor que está de ministro o representante es culpable, sino que sea un consejo de científicos académicos que se encarguen de la vacunación en Ecuador. No le pregunto al compañero o colega si no lo ve eso como algo factible de poder hacerlo. Gracias. Gracias, Eduardo, por tus palabras muy halagadoras. Pues yo encantado de compartir desde el conocimiento si algo puede cambiar la toma de decisiones. Me parece que por organización no puede haber un comité que dirige el ministerio, pero sí que asesore, porque así lo dicen los organismos internacionales. Se ha querido plantear, nos invitaron solamente al UNCOE, al UNCOE nacional, y luego ya pues no sabemos quiénes son los asesores o quiénes fueron los asesores de esa cartera de Estado. Y por supuesto que de todas las universidades de todo el país hay expertos que quieren colaborar en los procesos de vacunación, pero las decisiones no son, las decisiones que tenga ese comité son de asesoría, no son vinculantes. Y se formó un comité, se pidió desde por rueda de prensa, yo también participé, se pidió al Estado, al gobierno, que arme una mesa técnica de trabajo y se armó una comisión, pero la comisión era con mismos funcionarios del Ministerio de Salud. Así que pues no se consiguió nada. Yo pensaría que ahora pues no dejarán que alguien entre a introducir ruido en lo que acaba el gobierno, porque si alguno de las personas que somos críticos pues llegásemos a alcanzar esa dignidad pues a un académico ahí, pues empezará a rebuscar, empezará a ver todos los errores, todas las tramas que hay detrás de las compras de vacuna, porque recién en diciembre firman el convenio con Pfizer, en diciembre firman un convenio con Pfizer cuando otros estaban 6 o 7 meses. Esas cosas, si va alguien decente a esa cartera de Estado, saldrán a la luz y no a defender al gobierno o lo que queda del gobierno. Entonces tengo muy poca esperanza en eso, lamentablemente. Y pues yo te agradezco, Eduardo, y pues si sirve la conferencia, la puedes repartir o difundir el video, no tengo ningún problema. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Daniel. Sí, nos comprometemos también de nuestro lado, Eduardo, a continuar con estas conversaciones y expandir este tipo de información. Para nosotros es muy importante hacer política con evidencia. Definitivamente, la ciencia tiene que ser una mano estricta de la mano de estar cerca de la política para tomar decisiones lo más acertadas posibles. Y hay gente como Daniel que hacen ciencia con conciencia y que, pues, por supuesto, vamos a continuar con esto que nos sugieres. Dani, nos hacen una pregunta muy interesante acá, Carlos desde Brasil. Carlos dice, ¿se puede romper las patentes de Pfizer o de otras vacunas para aumentar su producción y así la inmunización? ¿Se puede llegar a pensar en eso? Qué excelente pregunta, y viniendo de alguien que está en Brasil, ¿no? Pues hizo una convención latinoamericana justamente para exigir eso, y los dos países que no firmaron fueron Ecuador y Brasil. Pues con eso te digo mucho. Sí se pueden liberar las patentes y hay un compromiso mundial. No lo harán, hay muchos intereses, mucho dinero que está llegando para todo lado, ¿no? Para Estados Unidos, para Rusia. Rusia ha hecho más de 5 plantas de producción de vacuna, China igual. Pues hay gente, tú sabes más de eso, Diego, pero hay gente que en esta pandemia pues ha ganado muchísimo dinero, y es imposible porque yo soy alguien que lucho en contra de la industria farmacéutica porque es una empresa más y es una empresa que juega con los intereses de las personas, que fabrica medicamentos que no son efectivos, todas estas vitaminas, todos estos oligoelementos, no se ha demostrado que sirva para nada. Y así lucra muchísimo. Entonces, decirle a una farmacéutica que libere su patente es como pedirle al diablo que pues, se vista de blanco, ¿no? Así que lo veo muy difícil en el corto plazo, y lo que hay que hacer es tener soberanía del conocimiento, soberanía
de la industria farmacéutica. Un ejemplo, no es el mejor ejemplo, pero miren cómo está produciendo Cuba su propia vacuna, ¿no? Miren cómo Argentina va a reproducir la vacuna rusa, al igual que Brasil. Entonces son años de trabajo en investigación en ciencia que, pues algunos que no son progresistas, pues piensan que la inversión en ciencia y tecnología es un derroche de dinero, y ahora estás viendo que te estás gastando toda la plata comprando, y que probablemente tengamos que comprarle a Argentina al doble de precio, y Argentina pues recuperará la inversión de ciencia de los últimos 20 años. Bueno, definitivamente con esto vemos que se profundizan las diferencias entre clases, ¿no? Hay toda una lucha socioeconómica, económica y geopolítica en todo esto, según lo que nos vienes diciendo. Mira, tenemos otra pregunta que nos hace Cristian nuevamente. Cristian nos dice, ¿la salud como un derecho o como un negocio? ¿Cuál es el sentir general de las y los profesionales de la salud? La salud no puede ser entendida como un negocio, ¿no? Nosotros que estamos formando a las nuevas generaciones de médicos, la salud tiene que ser un derecho desde todo punto de vista. No puede ser que formes a un médico pensando en que pues va a hacer dinero, va a hacerse millonario, porque definitivamente que transgredes, agredes la ética, la bioética al querer. Por ejemplo, para que te vaya bien en una clínica, pues pon un laboratorio, pon un centro de imagen y empieza todo paciente a mandar a hacer rayos X y pruebas de sangre, y estarás forrado. Pero cuando revisas evidencia científica, sabes que en atención primaria, en el 80% de los casos, pues los exámenes no te aportan en absolutamente nada. Entonces, cuando cuando ves la salud como un negocio, pasa pues que se aumentan las diferencias, se incrementa la inequidad, y que solo puedan acceder, como han dicho algunos candidatos, que solo puedan acceder a la educación, a la salud, aquellos que tengan dinero y una salud de calidad. Pues eso es totalmente esquivo hacia los derechos humanos, y ventajosamente en nuestra Constitución el Estado es el que garantiza el derecho a la salud, y así tiene que seguir siendo. Ojalá que tengamos pues un mejor gobierno con los deseos de fortalecer el acceso a la salud, fortalecer la atención primaria, fortalecer el primer nivel, que hable de prevención, de promoción de la salud, prevención de enfermedades, y no que esté esperando que el paciente enferme y que tenga sus consecuencias, que eso nos cuesta 3, 4, 5 veces más que lograr prevenir, que salir a buscar a los pacientes para que no enfermen, educarlos. Eso es lo que se espera, que la salud definitivamente sea entendida como un derecho y no como un negocio. Muchas gracias, Daniel. En este momento quiero aprovechar para hacerte llegar todos los saludos que te dejan en la plataforma, nuestra plataforma de Facebook. Maya, también Lucy, Gloria María Racines, un saludo especial de parte de la señora, Galo Racines, Gladys Pesantes, Belencita Araque. Bueno, no tenemos preguntas en este momento, bueno, ya las he leído, así que bueno, te hago llegar esos saludos y muchas gracias a las personas que nos siguen en las redes sociales. Daniel, estamos en el momento electoral, como decíamos hace un momento, y hay claramente dos candidatos con dos visiones de país y dos visiones de educación, dos visiones de sistema de salud. Por un lado, una visión que tiende a la privatización, y por otro lado, una visión neoliberal, y por otro lado, una visión que tiende al progresismo. No te voy a comprometer a ti, obviamente, en este momento a que hablemos más del tema político, pero lo único que quisiera pedirte, y a manera de un mensaje final, porque vamos cerrando también, es cuáles deberían ser las características del siguiente ministro, de la siguiente política de salud, o el siguiente ministro o ministra de salud para uno de los ganadores. ¿Cómo debería estar? ¿Cuál debería ser su formación? ¿Cómo debería estar formado su equipo? ¿Cuál deberían ser las prioridades? ¿Cómo debería ser el presupuesto? Esas características que tú con tu experiencia nos podrías dejar. Se va a quedar grabado, así que tal vez después hagamos un corto y se lo mandamos a los candidatos. Mira, desgraciadamente no se ha hecho carrera de salud pública en el Ecuador, ¿no? Entonces, cuando tú a un pequeño
médico, joven doctor que está por graduarse, no le dices usted siga salud pública o siga epidemiología, porque usted es muy inteligente, porque usted ha demostrado ser capaz, ser honesto, ser honrado. No haces eso, sino le dices usted hágase cardiólogo, hágase neurólogo, hágase cirujano, que usted es bueno. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Estado es saber que hay una profesión, saber que hay una experticia que se llama la salud pública, una experticia que se llama la epidemiología, al igual que otras profesiones. No me imaginaría yo que ahora me invites, Diego, a hablar de cómo evitar las infecciones de orina, ¿no? O cómo evitar, pues, las hernias discales. Pues no tengo idea, pues no es mi campo de la experticia, así como tenemos ministros con otras profesiones, con muy poca experiencia, que no manejan los datos, que no manejan estadísticas. Entonces, lo primero es darle prioridad a la salud pública, formar equipos de salud pública en todos los niveles de atención. Hay un déficit, Diego y compañeros, de 3,000 profesionales en el país de la salud pública y la epidemiología. ¿Cómo puede ser posible que en los hospitales se formen gerentes de salud y no se formen investigadores, epidemiólogos, salubristas, cuando sabemos que son estancias de salud y no de enfermedad? Ministerio de la Enfermedad se debería llamar como está hoy en día. Y luego, pues, dejar también esta política, y es una crítica constructiva, dejar esta política de la hipermedicalización, de la hospitalomanía, ¿no? Entonces estamos pensando que la salud es construir y construir y construir más y más y más hospitales. Ahora estaríamos en problemas si no tuviésemos esos hospitales. Es cierto, pero ya tenemos la infraestructura. ¿Cuál es el siguiente paso? Es destinar, ¿no? Imagínate que el 80% de las atenciones son en los hospitales. Es una locura. El 80% de las consultas de las personas en Ecuador, 80-85, son en el sector hospitalario. No hay atenciones que vayan hacia la comunidad. Y todo el mundo, inclusive culturalmente, estamos esperando una pastilla. Vamos con el niño y dice, pero este médico es chimbo, es malo, no le ha dado ni un jarabe, no le ha dado ni unas vitaminas. Hay que educar a la población, manifestar que lo mejor que uno puede hacer es alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, salir a caminar, un espacio físico adecuado, unas garantías de seguridad, muy poca violencia dentro de los hogares y saber que las causas de la enfermedad, ¿no? En el sistema sanitario son menos del 20% la capacidad de resolución. Está el ambiente. ¿Qué hemos hecho con el ambiente? Se sale a manifestaciones porque no hay antiparasitarios, porque quieren dióxido de cloro. Salen a manifestar porque quieren antiparasitarios para el COVID cuando no sirve para nada. ¿Y cuándo hacemos una lucha para que todos tengan agua potable? ¿Cuándo hacemos una lucha para que tengan escuelas saludables, parques saludables, ambientes saludables? Y eso es lo que está afectando a nuestros niños. La falta de agua, de higiene, es lo que ahora nos está llevando a más y más contagios en esta pandemia. ¿Qué esperar del nuevo gobierno? Pues que arme un equipo decente, que esté muy cerca de la academia. La academia pasamos leyendo todo el tiempo artículos, información, evidencia, estamos al día en lo que se tiene que hacer en la toma de decisiones. Y definitivamente que mi inclinación es hacia el progresismo, no a la privatización de los servicios sanitarios. Es decir, habrá gente que tenga muchísimo dinero, nada en contra de las empresas definitivamente, y tendrán sus clínicas privadas donde se permiten atender, qué sé yo, con otras ventajas, pero no podemos descuidar lo más fuerte, la rectoría, una verdadera rectoría del sector salud, no un sistema descuartizado, dividido, el IES por acá, los militares por acá, la policía por acá. ¿Cómo haces una compra masiva? ¿Cómo organizas a todos los subsistemas de salud? ¿Cómo podemos hablar de un sistema de salud si cada uno hace lo que quiere? Entonces, realmente hay que sentarse desde el primer día, desde ahora, a repensar un sistema de salud que sea más inclusivo, donde haya mucho más acceso, mucha más promoción de la salud, que se hable más de salud que de enfermedad.
y que realmente se activen los protocolos para una vigilancia epidemiológica activa, una vigilancia genómica, epigenómica, para que esto no nos vuelva a suceder y que se arme una sola salud que se habla ahora, ¿no? La parte de veterinaria, la parte de medio ambiente, la parte de riesgos del trabajo, hay un sector, un sinnúmero de errores que están desconectados y que se deberían articular y engranar para que todos podamos hablar de una sola salud y un verdadero sistema de salud en el Ecuador. Impecable, Daniel. Muchas gracias por compartirnos todo ese conocimiento. Aprovecho también y públicamente, aquí está Eduardo Caviedes. Te comprometemos, Eduardo, a que esto que ha puesto sobre la mesa, Daniel, lo puedan llevar también a los espacios de discusión política en la que tú estás también involucrado. Porque me parece importantísimo que jóvenes profesionales con estos conocimientos pues puedan influenciar de forma positiva la toma de decisiones de quienes nos van a gobernar, de quienes nos gobernarán en los próximos meses. Quiero comentar, y me gustaría, y perdóname Daniel, que lo diga ahora, con Daniel nos conocimos en las luchas en las redes sociales, parecería así, y aprovecho para enviarles un caluroso saludo a todos los compas del colectivo Conciencia, Paola, Pato, María del Carmen, Damaris, Amanda, Juan, Nati, Diego, Fernando, quienes nos están escuchando y quienes también nos ayudan a retransmitir este evento y que siga a todas las personas, a todos sus contactos. Les animamos a que lo puedan compartir en sus redes sociales. Te agradezco muchísimo, te agradecemos de parte del equipo del Enlace Latinoamericano Europeo, Daniel, por todo tu tiempo, por preparar esta presentación, por ilustrarnos y por darnos más elementos de debate, elementos para el análisis crítico de toda nuestra audiencia. El Enlace Latinoamericano Europeo, versión Ecuador, es un espacio que busca construir esta integración latinoamericana desde lo cultural, lo social y lo político. La próxima semana estaremos con Ricardo Guerrero, quien va a hablar acerca de impuestos, redistribución y crecimiento. ¿Es posible? Ricardo es ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda de Chile, es abogado de la Universidad Católica de Chile, está haciendo actualmente un doctorado en economía política de impuestos en América Latina en el King's College London y pues nos va a compartir este gran paradigma de cómo hacer la redistribución y el crecimiento económico para Latinoamérica. Así que los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Daniel. Gracias a toda nuestra audiencia en las redes sociales. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Se abren los micrófonos y nos vemos. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, a todos y todas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente semana.